montón porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser vigilantes de lo que Él nos da, a vigilar con celo lo que Él nos regala. Y yo quiero que hoy aprendamos un poquito más acerca de la vida de un hombre que Dios le dio todo, amado, todo. Le dio todo lo que Él quiso. Él mismo escribió: tuve todo lo que quise. Disfruté de las cosas a mi placer. En otras palabras, como me dio la gana. Disfruté de todo. Tuve el tiempo para hacer mi propia voluntad. Y descubrí que todo era vanidad y correr tras el viento. Así que vamos a mirar hoy la vida de Salomón. No solo Salomón el rey, sino Salomón el hombre. ¿Está bien? Vigilante de tu destino. Primera de Reyes 3, del 3 al 12. Y siempre vamos a estar en Primera de Reyes, no me voy a salir de ahí. Pero en algunos lugares hice un resumen porque era bien extenso. Dice: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Salomón tendría en ese tiempo 20 años de edad. Hace casi 3,000 años atrás. Él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Todavía no estaba establecido ni siquiera Jerusalén. Y el rey David y el pueblo habían adorado en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha preguntado alguna vez: pídeme lo que quieras? A mí el Señor me preguntó: pídeme lo que quieras. Yo, una mujer estéril, mi esposo, un hombre estéril, y ¿sabes qué yo dije? Yo quiero un hijo. Y a las 3 semanas yo estaba embarazada. Mi suegra no me habló hasta que vio que nació el nene y que era la misma cara de mi esposo. Cambia ya, por favor. Ahora pues, Señor mi Dios, le dice Salomón a Dios: tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe dónde ir. Aquí no está hablando Salomón de que era un ignorante, de que era un inmaduro. No, amado. Él era el rey de una nación poderosa, una nación que tenía en este momento 3 veces más territorio que el territorio que actualmente tiene la nación de Israel. Era una nación de millones de personas. Él lo que le está diciendo al Señor es: yo me quiero presentar a ti como una ofrenda. Yo ya te ofrecí ofrendas quemadas, pero ahora yo soy una ofrenda humilde. Vengo a ofrendarte mi vida en humildad. Soy como un niño, enséñame. Qué importante que nosotros, amados, cada día le digamos así al Señor. No es presentarnos al Señor con nuestra vanagloria, con lo que sabemos, con lo que tenemos, sino es: Señor, me presento delante de ti como un niño pequeño. Enséñame. ¿Qué tú quieres que yo haga? Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar. Eso le pidió él al Señor. La Reina Valera dice la palabra sabiduría. Yo te estoy extendiendo esa palabra a su significado pleno. Un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y que yo sepa la diferencia entre el bien y el mal. Que yo sepa la diferencia entre el bien
y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, un corazón entendido para poder comprender al pueblo y enseñarle la diferencia entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y el Señor le responde a David, a Salomón. Así que le responde: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo. Y mira que el Señor le dice: mi pueblo. Tú eres el rey, pero Israel es mi pueblo. Y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos. Te concederé lo que me has pedido. Qué gran privilegio para un jovencito de 20 años. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Qué importante, amado, que Dios le dice a él: yo te voy a dar lo que tú me pediste, incluso te voy a dar más, pero cuando Dios habla de peros, o cuando habla hasta aquí, Dios está hablando de que le va a poner límites a tu uso de eso que Él te dio, porque tú se lo pediste. Él te lo dio, pero van a haber unos límites para que puedas usar eso correctamente. No es que: Señor, dame la mujer de mis sueños. Espera, te voy a enseñar cómo es que se lleva a cabo un matrimonio, cómo hay que tratarse el uno al otro, cómo hay que cuidarse el uno al otro. Y si tú no cumples lo que Dios está diciendo, después no diga: la mujer que tú me diste, el hombre que tú me mandaste. No. Es que había un hasta aquí, es que había un pero, es que habían unas reglas, es que habían unos mandatos, es que habían unas cosas que nosotros teníamos que cuidar de ese regalo que Dios nos dio, precioso, que teníamos que cuidarlo. Dame un hijo, sí, pero tienes que cuidarlo. Y lo vas a cuidar de esta manera y de esta manera y de esta manera. Aunque cuidarlo implique que no le des todo lo que él quiere. Cambia ya. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento. Son dos cosas diferentes. Entendimiento es conocimiento de las cosas. Y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. Tú puedes entender algo sin conocerlo. Pues si yo siembro esta semillita, va a dar fruto. Pero cuando conoces el terreno correcto, en el ambiente correcto, hasta en la fase de la luna correcta que estaba para sembrar, eso va a ser un fruto más excelente y muchísimo mejor. De hecho, dice la palabra que la sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Desde Egipto, todo lo que era sur de Europa, Etiopía, todo Medio Oriente, todo el mundo conocía quién era Salomón. Los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero hubo una situación con esto también. Y es que los reyes de otras naciones también quisieron algo de Salomón. Acceso. Quiero tener acceso al rey más poderoso de la tierra, porque esa era la tierra conocida hasta ese momento. Y estaba lo que se conoce como las dotes. Cuando los padres tenían hijas, para casar a las hijas, les asignaban unas dotes. Y el hombre que se casaba con ellas recibía
esas dotes. Así que los reyes de las naciones vecinas le decían a Salomón: si tú te casas con ella, yo te voy a dar estas tierras, te voy a dar tanto peso en oro, tanto peso en especias. Y Salomón cometió un error terrible, un error, echó a perder todo lo que tenía. Y tú y yo podemos decir, un solo error echó a perder tantas cosas. Lo que pasa, amado, es que fue un error que Salomón comete, como diríamos, a sabiendas. Vamos a mirar más adelante eso. Dios le enseñó cómo preparar música, Dios le dio ideas de cultivo, Dios le enseñó cómo hablar con otra gente. Los que estudian la psicología, este fue el primer psicólogo. Yo sé que la psicología te va a decir, no, fue este, fue aquel. No, cuando tú estudias la palabra, este fue un psicólogo. Él aprendió lo que era el comportamiento humano y cómo manipularlo. Se rodeó, hizo bien, se rodeó de toda la gente que había sido fiel a David. Porque David había cometido un error, y era que David, como su corazón era bueno, él pensaba que todo el mundo era bueno. Algunos nos ha pasado eso, ¿verdad? Pues a David también, David el padre de Salomón. Y como él era bueno en su corazón, él confiaba en todo el mundo y mucha gente lo traicionó. Pero antes de morir David le dijo a Salomón: no confíes en fulano, en fulano, en fulano, en fulano, en fulano. Así que Salomón se mantuvo alejado de aquella gente que había traicionado a su papá. Escribió libros, estudió los animales, la agricultura, el comportamiento humano. Estudió todo. Algunas cosas las escribió. Dice que él escribió unos libros, dice los títulos, pero hasta ahora no se han encontrado esos libros. Pero como ha pasado por un montón de veces, los arqueólogos dicen, hasta que no se encuentre no existe. Siguen buscando y han encontrado montones de cosas, de cosas de este tiempo de la historia, hace casi 3,000 años atrás. Él tuvo la responsabilidad de construir lo que fue el anhelo de construir de David y no pudo, que fue el templo para adorar a Jehová ya en Jerusalén. Salomón terminó de construir el templo del Señor. Este templo, que fue el primer templo, estuvo en construcción 20 años. Así que ¿cuántos años tiene David en este momento? 40. En la flor de su vida. Salomón termina de construir el templo del Señor y también su palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció por segunda vez, como había hecho en Gabaón, pero ahora en Jerusalén. El Señor le dice: he oído tu oración y lo que me pediste, y he apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido. ¿Y qué le pidió Salomón al Señor en esta ocasión? Salomón le dijo: que cuando te estemos adorando, tú nos escuches y nos respondas. Qué maravilloso. Cuando nosotros construimos este templo, le pedimos lo mismo al Señor: que cuando te estemos adorando, Señor, tú nos escuches y nos respondas. Y Dios a Salomón le dijo que sí, y a nosotros también. He oído tu oración, he apartado este templo para que esté separado para mí, para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado para mi corazón. La adoración que sale de tu corazón, el Señor dice que es preciada, que tiene valor, amado. Por eso yo te digo, tú tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas durante la semana. Cuando tú llegues a la iglesia, saca el tiempo en tu casa y tú di: yo voy a organizarlo todo para llegar temprano,
Voy a organizarlo. Mire, yo los sábados dejo hasta las pantallas que me voy a poner, todo. Ayer no dejé una pulsera para ponerme hoy. Pero como Dios es bueno y sabe que me gustan, vino Aida y me trajo una que me combinaba. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú dejas todo listo. Cuando mis hijos eran chiquitos, yo dejaba el sábado todo listo, todo planchado. Nandi no empezó a venir a la iglesia igual que yo. Yo empecé a venir yo primero. Y yo le dejaba los sábados la camisa, pantalones. En aquel tiempo yo planchaba, ya no plancho. Pero en aquel tiempo yo planchaba y yo le dejaba todo listo. Todo listo. Y lo invitaba. Hasta que un día él dijo, sí, yo voy. Pero yo me iba con 2 bebés. Mis hijos aprendieron, Christopher a correr y van ya a caminar en la iglesia. Y hasta el día de hoy, amado, yo le doy gracias al Señor porque Él honró mi fe, mi sacrificio, y hoy yo puedo ver hasta a mis nietos ministrando al Señor. Deja las cosas listas, di, yo voy a dedicar este tiempo al Señor. Tu amiga te puede escribir en cualquier momento, porque le tienes que contestar mientras estamos en la adoración. Apágalo, déjalo en la cartera, déjalo sin sonido. Atrévete a levantarte. Me emocionó tanto ver a Sheila danzando para el Señor hoy. Ya conoceremos a Sheila. Me emocionó tanto ver gente que no puede ni caminar bien y se levanta con sacrificio, con esfuerzo y dice, te voy a honrar. Yo no canto como Polet, pero voy a cantar. No canto como Eduardo, pero voy a cantar. Voy a abrir mi boca, Señor, te voy a regalar lo que me diste. Me diste una voz trililí, pues esa es la que te voy a regalar hoy. Ya yo seré bueno en otras cosas, pero si mi voz es trililí, con mi voz trililí yo te canto, Señor. Con mi voz trililí yo te adoro. Quizás tú no sabes tocar instrumentos, pero tienes 2 panderos en las manos. Los españoles le sacan música a sus palmas. Son buenísimos en eso. Parece una orquesta y es de palmas nada más. El Señor dice, mi adoración es muy preciada. Lo que tú me levantes en adoración, lo que tú me entregues en adoración es muy preciado para mí. Voy a estar pendiente. Mira que el Señor lo dije, voy a estar pendiente. Lo vigilaré sin cesar. Voy a vigilar sin cesar todo lo que tú me entregues en este lugar. Y te voy a responder. Si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedece todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Y el Señor no está hablando con un niño, está hablando con un hombre. Y yo creo que ese fue el problema de David, que se le olvidó ser niño delante del Señor. Y se creyó en un momento que podía manipularlo todo, incluyendo a Dios. A tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Y aquí viene un pero. Pero si tus descendientes tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces, qué dolor, desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que hice santo
para honrar mi nombre. Vamos a mirar qué pasó después de esto. Aquel templo era majestuoso, era hermoso, pero el Señor le dijo un pero y un entonces. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y menearán la cabeza con asombro. Aquel trono no era de cemento ni de piedra. Aquel trono estaba construido con las mejores maderas revestidas de oro puro. Los utensilios eran de oro, los instrumentos eran de oro, brillaba. Era tan imponente aquel templo, amado, que años después Nabucodonosor, líder del imperio que había sometido a Israel, se robó todo lo que encontró. Y años después vino el imperio romano y terminó de saquear lo que Babilonia después le había devuelto. Se convirtió en la envidia. Aquel lugar se convirtió en la envidia de las naciones alrededor. Hasta el día de hoy. ¿Tú te das cuenta la implicación de esto? Hasta el día de hoy. Aquel lugar es la envidia de las naciones alrededor, aun y cuando ya no hay oro ni piedras preciosas. Pero había una esencia, porque había una promesa. Lo que se ore desde este monte, yo lo voy a escuchar, voy a estar pendiente. ¿Por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Se preguntarán. Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. ¿Por qué vinieron las calamidades? Porque al pueblo y al mismo Salomón se les olvidó a quién era que tenían que darle gracia por las cosas que habían sucedido. El rey Salomón, mira la palabra que usa, y lo busqué en diferentes versiones a ver si eran otras, pero no, era la misma. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les había dicho: no se casen con las mujeres extranjeras, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Tuvo 700 mujeres de cuna real y 300 concubinas. Nandi no puede conmigo sola. Y este hombre tuvo 1000 mujeres. ¡Qué bárbaro es! ¡Qué bárbaro es, Alfredo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué atrevido! ¡Qué desobediente! Empecinar, ese verbo significa obstinarse, aferrarse, adherirse, encapricharse. Según nuestra definición de lo que es amor, realmente Salomón no amó a ninguna de esas mujeres, porque él lo que hizo fue que se encaprichó de ellas. Acá tenemos una palabra media feita que no se la voy a decir, pero es la que se usa por acá cuando se habla de eso, ¿verdad? Se emperró en esas mujeres. Esa no era, es una bien mucho más feita. Él se obsesionó. Dice que se las adherió. Eso es un amor egoísta.
A esas mujeres no les preguntaron, ¿te quieres casar con el rey Salomón? Sus padres las casaron con el rey Salomón. Salomón no tuvo el valor, la determinación de establecer lo que era la adoración al Dios que él conocía, al Dios de su padre, sino que permitió. Si las hubiera amado, les hubiera hablado del Dios de Israel. Pero aquí no fue lo que Salomón hizo. Salomón se obsesionó con ellas, y mujer con la que él se obsesionara, mujer que tenía. ¿Dónde habíamos leído anteriormente esa historia? Cuando su propio padre se obsesionó con la mamá de Salomón, Betsabé, y estuvo dispuesto hasta matar a su mejor amigo para obtenerla. Y de esa unión nació Salomón. Con la diferencia de que David pecó con una mujer, Salomón pecó con 1000. David se arrepintió y Salomón, amado, no encontré un lugar. Leí Eclesiastés, leí Cantares, leí Primera de Reyes. No existe un lugar en la Biblia donde diga que Salomón se arrepintió de sus pecados y que lo demostró públicamente. Y son dos cosas diferentes. Él pudo haberlo hecho en intimidad, y si lo hizo en la intimidad y no quedó registrado, pues estará con el Señor, aunque su pueblo pagó las consecuencias hasta hoy de su pecado. Pero en la Biblia no hay un lugar donde se registre que Salomón se arrepintió de sus pecados. Y si no se arrepintió de sus pecados, está en el infierno eterno, aunque vio 2 veces al Señor y era heredero de unas bendiciones maravillosas. Dice que en efecto ellas apartaron su corazón del Señor. Esas mujeres apartaron, tuvieron el poder. Salomón le otorgó a ellas el poder de apartarlo a él de su corazón. ¡Qué terrible! ¡Qué noticia más terrible! Que alguien tenga el poder sobre tu vida de apartarte de las maravillas que Dios te ha dado como herencia. Que tú dejaras de ser el vigilante de tu propio ministerio. Que tú dejaras de ser el vigilante de tu herencia y de la herencia de tu pueblo, solamente porque te obsesionaste con tener a alguien, y encima a alguien a quien tú no le importabas nada. Porque si alguna se hubiera enamorado realmente de Salomón, entonces no hubiera extraviado su corazón. Y dice que ellas todas apartaron su corazón de Salomón. Lo desviaron para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. La idolatría, amado, a veces pensamos que uno cae en idolatría de un día para otro. No es así. Tú no estás amando al Señor con todas tus fuerzas y al otro día tú estás viviendo en idolatría. No es así. Todo va en un descenso gradual. En un descenso gradual vas restando la importancia a venir a la iglesia, a congregarte. Vas restando la importancia a orar, a presentarte delante del Señor. Vas restando la importancia a arrepentirte cuando haces algo incorrecto. ¿Y sabes cómo empieza? Tú dejas de arrepentirte de tus pecados cuando dejas de pedir disculpas cuando lastimas a otro. Hemos limitado el término idolatría a imágenes, y eso ha sido un error. Porque hay gente a la que idolatramos. Como no es un ídolo, es mi mamá, o es mi hija, o es mi esposo.
o es mi pastor, pues yo lo quiero tanto. Es a cosas. Nos aferramos a cosas. Nos aferramos a deportes. Nos aferramos a carros. Nos aferramos a estéticas. Hay mujeres que ponen en riesgo su vida. Ponen en riesgo su vida por hacerse una corrección estética que no tiene nada que ver con su salud. Hay correcciones estéticas que tienen que ver con la salud y esas son muy importantes. Pero hay correcciones estéticas que las hacemos por vanidad y ponen en riesgo nuestra vida. Hay obsesiones, amado, que se convierten en idolatría. Necesito que me atiendas esto. Hay obsesiones que se convierten en idolatría. Yo tengo razón. Oh, wow. Eso fue una idolatría para mí. Yo tengo razón. Yo estudié esto y yo tengo razón. Lo estoy diciendo después de haberlo estudiado. Así que tengo razón. Todavía tengo que luchar con eso, amado. ¿Oíste? Cada uno de nosotros tiene que luchar con cosas. Pero entendí durante esta semana y preparaba esto, que una obsesión es idolatría. Que una forma de pensar se puede convertir en una idolatría. No, yo tengo razón, esto es así, 1, 2, 3, y se te olvidan los decimales entre medio. Es 1, 2, 3. Es 1, 2, 3. Porque yo lo digo, porque yo tengo razón. Hay ideas, hay formas de pensamiento. Políticamente, mire, amado, yo les digo algo. En todos los partidos hay gente buena, en todos los partidos hay gente mala. O sea, nosotros no podemos decir, esto es lo perfecto. No, lo perfecto es cuando yo esté en el cielo. El único que va a gobernar planeta Tierra con justicia y con verdad es Jesucristo cuando venga en su reinado celestial y lo gobierne por 1000 años. Mientras tanto, todo lo demás son pensamientos, son ideas, y yo no voy a poner mi testimonio en juego defendiendo al 100% un pensamiento. Traumas, enfermedades, diagnósticos se convierten en idolatría. Una vez Tele Osborne oró para que una jovencita fuera sanada, una jovencita ciega, y el Señor le dijo, no me pidas porque la he querido sanar siempre, pero ella se aferra a su ceguera porque es la forma de manipular a su familia. Y él va donde la joven y le dice, voy a orar para que para que puedas recibir la vista. Y ella le dijo, no, por mí no, aquí hay mucha gente por la que usted puede orar. Hay traumas, hay dolores, hay situaciones, hay enfermedades, hay diagnósticos, hay sucesos que tú dices, por esta razón es que yo soy así. Yo soy el producto de que papi se fuera, de que mami me hiciera esto. ¿Tú sabes qué? Estás idolatrando lo que viviste, porque de esa manera tú puedes controlarlo todo a tu alrededor. Y eso es idolatría. Nunca lo había visto de esta manera. Estilos de vida. Hay estilos de vida que son idolatría. ¿Por qué? Porque se anteponen a la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos estilos de vida que se anteponen a lo que Dios ha decidido traer a nosotros. ¡Qué bueno! Perfidia y alevosía. 2 palabras de domingo. Perfidia significa deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe. Salomón pecó por perfidia, porque él tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo.
cuando construyó las imágenes para que sus mujeres adoraran, cuando llenó Israel de norte a sur de imágenes, cuando levantó en el templo imágenes a dioses que la ofrenda era los bebés recién nacidos. Qué cosa más espantosa. Salomón levantó, permitió y sacrificó bebés en el altar que levantó en Jerusalén, en el monte del templo, donde estaba aquel templo magnífico, donde Dios había dicho: voy a estar pendiente de lo que ocurre en este lugar. Voy a escuchar la oración que se levante en este lugar. Voy a contestar lo que me pidas en este lugar. En ese mismo lugar, Salomón levantó templos que la ofrenda era tener relaciones íntimas delante de la imagen, que era la pedofilia delante de la imagen, que era la sodomía delante de la imagen. ¿Tú me estás siguiendo? Todo esto lo levantó el hombre que había pedido tener un conocimiento para gobernar correctamente al pueblo de Dios. Alevosía, lo hizo con alevosía, porque tuvo la cautela para asegurar la comisión de ese delito contra las personas sin que a él lo enjuiciaran. Yo soy el rey, yo lo puedo hacer. Tiene que haberse levantado alguien como se levantó Natán con David para decirle a Salomón: lo estás haciendo incorrectamente. Pero Salomón ignoró con perfidia, con alevosía, a sabiendas, no solamente a sabiendas, sino se aseguró que el delito que estaba cometiendo nadie pudiera venirlo a decirle: no puedes hacerlo. Fue una decisión tomada sabiendo que con ella dañaría a otras personas. Lo que está en azul es lo que es el Estado de Israel ahora mismo. Pero mira todo lo que era Israel bajo el reinado de Salomón 3 veces más. Dale para atrás un momentito, corazón. 3 veces más. Incluía lo que hoy es Siria, gran parte de lo que es Jordania. No eran desiertos como encontraron desiertos en el 48, no. Eran ciudades habitadas donde vivían israelitas. No vivían jordanos, no vivían sirios. ¿Quiénes vivían? Israelitas. Por esto, si hoy se hiciera pruebas de ADN, muchos de los que hoy se llaman enemigos de Israel se darían con un canto en los dientes al descubrir que su genética no tiene nada que ver con Ismael, sino con Jacob. El pecado de Salomón: tuvo intimidad y amó a 1000 mujeres extranjeras. Escúchame bien, joven, adulto que estás en este lugar. Hay pecados que tú cometes y pides perdón y ya se resuelve la situación. Pero hay pecados que tú cometes que quedan en tu cuerpo para siempre. Esta semana posteé algo en mi página de Facebook que me llegó tan hondo a mi corazón. Las células de un bebé que ha estado en el cuerpo de una mujer estarán en ese cuerpo de esa mujer para siempre, aunque el bebé nunca llegara a nacer. Las células de ese bebé van a estar en 3 lugares en particular: en su cerebro, en su corazón y en su hígado. En lugares donde se reproduce la sangre, en lugares donde se bombea la sangre, en los lugares del pensamiento. Y eso es lindo. Pero cuando una persona ha estado con otra en intimidad,
guarda en su cuerpo las células de esa persona también. ¿Qué? ¿Cómo lo estás oyendo? No solamente con las células de esa persona, sino las células de todas las personas con las que esa persona estuvo. Entonces la gente que dice, soy el cheche de la película porque he estado con muchas mujeres, lo único que has logrado en tu cuerpo es que se llene de demonios, porque todos los demonios que habían en esas mujeres y que habían en los hombres con quienes esas mujeres estuvieron, ahora están dentro de ti también. Entonces, lejos de tú sentirte el cheche de la película, deberías estarle diciendo al Señor, santifícame, Señor, y perdona mi pecado. Hazme más blanco que la nieve, porque tú puedes hacerlo. Tú me puedes limpiar, tú puedes hacerlo. No solamente puede hacerlo, sino que quiere hacerlo. Tuvo intimidad, amó a 1000 mujeres extranjeras, permitió que esas mujeres practicaran sus costumbres, sus rituales, les construyó altares, les construyó imágenes, llenó a Jerusalén de paganismo. Salomón mismo comenzó a adorar esas imágenes y a practicar sus cultos repugnantes y entregó la nación que Dios había escogido para sí mismo, la entregó a los demonios. ¿Me están siguiendo? ¿No es espantoso eso? Sí, amado, es espantoso eso. Y esa nación, su hijo Roboam, la perdió. La nación fue dividida en 12 pedazos. 10 fueron dados a Jeroboam, que no era nada que ver, era un sirviente de Salomón. Y solamente se queda en el sur Judá y Benjamín. Hasta el día de hoy, casi todos, cuando ocurre esto, unos pocos de aquellas 10 tribus llegaron hasta Judá, hicieron su habitación en Judá, pero la gran mayoría con el tiempo se mezcló con las naciones de alrededor o fueron llevados cautivos al mundo entero. Salomón podía haber tenido una mente sabia, pero David tuvo un corazón que agradó a Dios. ¿Vemos la diferencia? Salomón era un diplomático. Consiguió que todos aquellos gente que estaban alrededor, las naciones alrededor, le tributaran, le entregaran a sus hijas por oro, por terrenos. Pero David era un adorador en el silencio de los montes, en el silencio del desierto, en las cuevas donde a veces tenía que refugiarse. Salomón significa paz, pero David significa amado. Salomón tuvo un reinado de paz, duró 40 años su reinado de paz. David tuvo un reinado de guerra porque la nación no estaba unificada. David la unifica y se la entrega como ofrenda a Dios y Dios se la entrega como ofrenda a Salomón. Salomón estudió la creación, pero David estudió el alma. Lo leemos en los Salmos, cuando él decía, mi alma no quiere alabar al Señor, mi alma está atribulada dentro de mí. Y él decía, yo no puedo vivir así, alma mía, te obligo. Alma mía, yo te obligo a que alabes al Señor, porque Él te dio la vida. Él vino a ser morada en tu corazón. Alma mía, yo te obligo. David aprendió que su alma no podía vivir errante, pero el alma de Salomón vivió errante alrededor de aquellas 1000 mujeres que condenaron su vida y su pueblo. Salomón sí se arrepintió, no fue público, pero cada vez que David pecó,
cada vez que pecó, se humilló, no solamente delante de sus amigos, delante de la corte, sino delante de todo el pueblo, y quedó registrado en los libros de tal manera que hoy nosotros tenemos un Salmo 51. Salomón levantó altares a demonios, literalmente. Pero David derribó altares a demonios y levantó altares al Señor donde quiera que iba. David construyó un reino que Salomón destruyó porque quiso destruirlo. Nosotros romantizamos a Salomón. Ay, a mí Salomón me caía tan bien. Romantizamos, es que Dios, hijo de David, Dios lo amó, Dios le concedió las peticiones, Dios lo escuchaba. Pero él voluntariamente, con perfidia, con alevosía, destruyó todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Aquí culminó el relato, dice Eclesiastés 12, escribiendo Salomón ya siendo anciano. Mira esto, a los 20 fue rey, a los 40 construye todo el palacio, a los 60 ya las mujeres hacían con él lo que le daba la gana. Y el Señor le había dicho que si tú me sirves yo te doy una larga vida. Así que la vida de Salomón ya a los 60 años se consideraba un anciano. No debe haber vivido mucho más de los 60 años. Y mira lo que él escribe. Mi conclusión, la conclusión de Salomón final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. El deber. Ya no hablaba de Dios con placer, ya no hablaba de Dios con gozo. Él decía vanidades, vanidades. Cuando tú lees el libro de Eclesiastés, Eclesiastés es un libro que está lleno de amargura, de cinismo. Él dice, no me negué nada de lo que quise. Tuve placer de todo lo que se puedan imaginar los hombres. Eso a mí me habla de muchas cosas. Disfruté de todo lo que había debajo del sol. Y al final digo que todo era vanidad de vanidades. Él dijo, aborrezco mi propia vida. Él dijo, llego a la conclusión del que el mejor estado del hombre es nunca haber nacido. Eso llegó a decir el hombre más sabio de la tierra. Qué patético, qué triste, qué lamentable. Él dice, obedecer a Dios es un mandato, ya no lo ve como un privilegio, es un deber, lo tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y se murió. Ningún consejo para la humanidad. Ningún buen testimonio quiere dar a otros. El hombre más sabio de la tierra. Si tú no te levantas ahora, cuando solo te cuesta la comodidad, ¿cómo te levantarás cuando hacerlo te cueste la vida? Dios no nos está llamando a estar cómodos, sino vigilantes. Jonathan Cahn y David Diamond hablan de esta manera en estos días. Pensamos nosotros que la persecución era en Medio Oriente, era en África, o la persecución está en Europa.
¿O es que los occidentales vemos que Europa, África y Medio Oriente está muy lejos? Porque esta misma semana mataron a uno y están persiguiendo a otros. Y no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana. Pero que mientras estemos vivos, nuestra vida no se vaya en cinismo, no se vaya en vanaglorias tontas, no perdamos el tiempo en cosas ridículas, no perdamos el tiempo en lo que no es edificante. Sembremos para eternidad. Cuida tu vida, cuida tu testimonio. La gente puede mentir un montón de cosas de ti. Tú no tienes control de eso, pero tú vive correctamente. Vive correctamente sin que te importe lo que los demás estén hablando de ti. Vive correctamente para que no te obsesiones con que tu reputación es lo más importante de todo. Sigue sirviéndole al Señor con toda tu fuerza. Sigue amando al Señor con toda tu fuerza. Sigue pidiéndole al Señor, Señor, que mi corazón sea como el tuyo. Yo quiero tener un corazón que a ti te agrade. Salomón dijo, quiero tener una mente que lo sepa todo. Pero David quería un corazón que fuera conforme al corazón del Señor. A veces nos equivocamos en lo que pedimos. Y los demás admiran a Salomón porque pidió sabiduría. Y obviamos a David. Pensé que David pecó tanto. Sí, pero tuvo un corazón que se arrepentía de sus pecados. Entonces, amado, yo creo que será el último. Yo quiero en esta hora que tú vuelques tu corazón. Y que tú mires por dentro, que te mires por dentro a ti mismo. Me estuve mirando por dentro esta semana mientras preparaba esto. Y lloraba y hacía pactos con Dios y le decía, Señor, no me dejes vivir un solo día más si no es a tu lado, si no es contigo. Yo tuve un hermano al que yo le llevaba 12 meses nada más. Él fue el que puso estas piedras aquí. Ayudó en la construcción de este altar. Y un día me dijo, yo no quiero vivir apartado de Dios. Él había vivido 20 años en las drogas. Había dejado las drogas, estaba sirviéndole al Señor. Pero los demonios viejos los estaban atormentando. Y Él les estaba dando lugar poco a poco, otra vez en su vida, poco a poco. Y viene un día en ese ladito y me dice, hice un pacto con Dios y le dije que no me dejara vivir un solo día más si yo me iba a apartar de Él. Porque yo no quiero vivir como vivía antes. Eso fue un domingo y el jueves murió. Y cuando pienso en él, yo digo, Señor, gracias, porque sé que está contigo. Él hizo un pacto contigo y tú lo honraste. Pero qué maravilloso hubiera sido si mejor hubiera doblegado su alma a ti. Un corazón tan lindo que tenía para la gente. Dones de sanidades, cosas maravillosas tenía mi hermano. Pero ¿sabes qué? Él prefirió no luchar, rendirse y no luchar. Y yo hoy te digo que luche. Lucha. Lucha con las cosas viejas del pasado que quieren venir a entronarse en tu vida otra vez. Lucha con eso. Lucha con las obsesiones, lucha con los traumas, lucha contra el dolor, lucha. No te rindas. No vuelvas a ser lo que fuiste ayer. Aborrece con todo tu ser
La persona que vivía alejada de ti, alejada de Dios, perdón. El tú que vivías alejado de Dios, aborrécelo. Y di, Señor, hoy yo soy algo nuevo. ¿Te ha pasado que te has lavado la boca y después que te lavas la boca te presentan un bizcocho de chocolate? Y nada más que porque ya te lavaste en la boca dices, mejor me lo como mañana. Yo lo he hecho. Nandi dice que él mejor se la lava otra vez. Está bien, pero yo prefiero, ¿verdad? Yo cojo el bizcocho y me lo cojo mañana. Voy a tener que pensarlo mejor porque si él se levanta de noche me come el bizcochito mío. Pero lo que quiero decirte es que después que Dios te ha limpiado, no cedas al pecado. No cedas a volver a vivir como vivías ayer. No cedas. Dejar un vicio es bien doloroso. Es físicamente bien doloroso. Créeme, yo lo sé. Ya que el Señor limpió tu sangre, no vuelvas atrás. Ya que el Señor libró tu vida de ese mal hábito que tenías, no vuelvas atrás, al contrario, corre al altar donde Dios prometió que escucharía tu oración, que escucharía tu clamor. Corre a los pies del Señor. Corre. Haz pacto con el Señor y dile, Señor, voy a levantar mis manos a ti. Aunque me duelan mis manos, las voy a levantar a ti. Me voy a levantar. Voy a dedicar tiempo para estar contigo en mi casa. Voy a dedicar tiempo para hablar contigo donde quiera que yo esté. Voy a dedicar tiempo para ti porque yo soy tuya. Yo creo que esta predicación, esta enseñanza es lo mejor que yo les puedo dar. Esto es lo mejor que yo les puedo dar. Este es el mejor consejo que yo les puedo dar. Cualquier otra cosa sería vanidad. Que vivas tu vida sirviéndole al Señor, agarrado de Él, testificando de sus maravillas, sirviéndole conforme al llamado que Él te hizo, porque a cada uno de nosotros Él nos dio un llamado que es diferente a los demás, que es maravilloso porque es diferente, que es único. Lo que Dios quiere hacer contigo no necesariamente es lo que quiere hacer con otro. Así que no lo envidies, no lo critiques, porque lo que Dios quiere hacer contigo es contigo. No es ni siquiera con tu esposo. Su trato contigo es contigo. No estés esperando, ay, ¿quién me va a llevar al altar? Camina tú. Camina tú. Hazlo tú. Empieza tú. Porque eso es lo que está demandando Dios de ti. Como están las cosas a nivel político en el mundo, podemos ciertamente los que leemos la palabra y sabemos un poquito de eso, decirte que a este mundo no le queda mucho más tiempo. Estamos viviendo ya el final. Ya todo está preparado. Montones de cosas están establecidas. Levanta tu cabeza porque tu Redentor y el mío ya vienen. Pero mientras viene, hay cosas que tenemos que hacer mientras tengamos tiempo para hacerlas. No te diluyas en lo que no tiene importancia. No te diluyas en el que no quiere caminar contigo. No te diluyas, sino levántate y camina en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina, porque la mirada del Señor está puesta sobre cada uno de nosotros. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo creo que aquí hay gente que tiene que venir a hacer pactos con el Señor hoy. Hay gente que tiene que venirle a decir al Señor lo que Salomón nunca le dijo.
Y tú y yo no seremos los más sabios de la tierra, pero le estamos pidiendo al Señor tener un corazón conforme al de Él. Y al final vimos que eso era más certero y más correcto que saber mucho. Ven y ríndete al Señor. Puedes hacerlo tú en tu silla ahí, pero hay gente que tiene que caminar hasta el altar y hacerlo acá. Quizás hay gente que yo sé que tiene que levantarse de sus pies y venir a hacer un pacto nuevo y fresco con el Señor. Nuevo y fresco con Él. Que me ven, pues que te vean. Que me critican, pues que te critiquen. Que van a hablar, que se harten hablando. A mí qué me importa. Yo a quien quiero es agradarle al Señor.